Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Mi nombre es Samuel y hoy vamos a hacer el unboxing de la Nintendo Switch. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Aquí tenemos la cajita de la Nintendo Switch. Vemos que el mando no es rojo y azul, o azul y rojo, como normalmente viene, sino es gris. Por este lado tenemos el contenido de la caja. Vienen varios idiomas, incluido el español. Esta es la parte trasera de la Nintendo Switch. Y el lateral, donde nos muestra una serie de imágenes sobre la consola. Vamos a abrir nuestra Nintendo Switch. Tiramos de esta pestaña. Abrimos la tapa superior. Y encontramos información. Aquí tenemos el enchufe europeo. Bueno, estas son unas breves instrucciones sobre lo que tenemos que hacer antes de encender nuestra consola. Destapamos. Dejamos esta parte para luego. Y aquí tenemos el manual de instrucciones de la Nintendo Switch, en varios idiomas, incluido el español. Un cable HDMI. El cargador, que luego lo veremos bien. Esto es el soporte del mando. Esta es una de las correas del mando Joy-Con. Aquí tenemos este otro. Y por este lado tenemos la base de la consola. Es negra, aquí tenemos una luz LED. Por este lateral no hay nada. Aquí tenemos una abertura, supongo que será para pasar los cables. Ah, ¿se puede abrir? Sí. Y aquí tenemos el conector USB de tipo C, un conector USB 3.0 y la salida HDMI. Por este lado tenemos dos conectores USB. Por la parte inferior tenemos el serial y cuatro patitas de goma antideslizante. Y aquí arriba tenemos el puerto de conexión de la consola. La dejamos por aquí. Y en la caja no tenemos más nada. Este es el cargador. Este es el cargador o enchufe. Y es de 7,5 vatios. Y el cable del cargador mide 1,60 m. Aquí tenemos el cable HDMI. Y llegamos a la parte interesante. Aquí tenemos la parte izquierda del control. Aquí abajo tenemos un botón. Aquí tenemos la cruceta, que en este caso son botones en vez de el pad de cruceta. Un stick con un botón. Y el botón menos en la parte superior. En la parte trasera tenemos el botón L y el gatillo ZL, que es el izquierdo. Y por la parte inferior tenemos el botón para desanclar la parte izquierda de los raíles. Y ya la batería viene incorporada en el interior. Y aquí tenemos los botones SL y SR. Aquí tenemos la parte derecha del control. Aquí tenemos el botón Home, un stick con un botón, los botones B, A, Y, X y el botón más
En la parte trasera tenemos el botón R derecho y el gatillo derecho llamado ZR. Y aquí tenemos los botones SL y SR. Esto sirve para la parte del mando más o la parte del mando menos. Si usamos la parte del mando más, usaremos la parte que dice más. Más con más. Lo introducimos por aquí, por la ranura. Y ya tenemos uno. Que esto será tipo la Nintendo Wii, los nunchukus. Y al poner esto tenemos dos botones en los laterales. Tenemos el botón este y este. Y unos LED que nos indicará la batería. Aquí detrás tenemos un botón también. Que es para soltar esto. Y aquí abajo tenemos el botón Lock para que se bloquee y no salga volando por accidente. Los retiramos. Y aquí tenemos el soporte del mando. En este lado introduciremos por la ranura. ¿Ves que tiene una ranura ahí? La pondremos aquí. E introduciremos nuestro control derecho. Y por la parte izquierda lo mismo. Tenemos aquí la ranura. Lo metemos. Y ya tenemos el mando de la Nintendo Switch. Aquí tenemos varias luces LED que nos indica cuánta batería nos queda en cada parte del mando. En la izquierda y en la derecha. Y por último, la guinda del pastel. La Nintendo Switch. Esta es la pantalla principal cuando nos llevamos la Nintendo Switch para jugar fuera de casa. Su tamaño es de 6,2 pulgadas. En los laterales pondremos estas piezas del mando que acabamos de poner aquí. Por la parte inferior tenemos el conector de la base de la consola. Y por la parte trasera tenemos dos altavoces. Esto es una patita para firmar nuestra consola en la mesa y se quede en pie. Aquí tenemos un puerto micro SD que estaba oculto. Y así quedaría la consola firmada en la patita. Y aquí tenemos la ranura para la parte del mando derecha. En la parte superior tenemos una ranura de ventilación, una salida jack de 3,5 para auriculares, la tapa del Game Card. Aquí es donde introduciremos nuestros juegos o los extraeremos. La peculiaridad es el uso de estos cartuchos o tarjetas de juego, estilo a las antiguas generaciones de consolas de cartucho. Y en la parte izquierda tenemos el botón de encendido para bajar el volumen y para subir el volumen. Vamos a realizar la conexión de nuestra consola. Abrimos aquí. Cogemos uno de los extremos HDMI y lo conectamos aquí abajo. Lo pasamos por aquí. Y ahora cogemos el extremo del cable de alimentación, el USB de tipo C, y lo conectamos aquí arriba. Pasamos los dos cables por aquí y cerramos la tapita. Ya tenemos una parte de la instalación hecha. Aquí tenemos la Nintendo Switch, que trae batería incorporada. Este es el primer inicio. Nos pide que pongamos los controles, el control izquierdo y el control derecho, en los laterales de la consola. Aquí tenemos la consola. E introducimos el derecho
Y ahora el izquierdo. Pero puedes conectarlo en el orden que tú quieras. Ahora vamos a conectar nuestro enchufe a la toma de corriente. Si te está gustando el vídeo, déjame un like, suscríbete en el botón rojo de abajo, activa la campanita y compártelo con tus amigos para que no se lo pierdan. Pues vamos a ello. Aquí tenemos un enchufe libre, pues vamos a conectar a la corriente. Al enchufarla a la corriente podemos ver que se ha encendido este LED en color verde. Ahora vamos a conectar el HDMI al monitor o a la televisión. Estos son los dos puertos HDMI que tengo libres. Cogemos el extremo que quedó libre de nuestro HDMI y lo conectaremos a uno de los puertos. Si quitamos la consola, la tenemos aquí. Y si la conectamos, nos debería aparecer en el monitor. Se está encendiendo y ahí lo tenemos. Pues eso es todo, amigos. Hasta pronto.